Pasa a vosotros, hermanos. Es un honor para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo esta clase de Pentateuco, que por cierto es la última clase que vamos a tener. Y mi deseo es que de antemano el Señor nos acompañe, el Señor nos bendiga, con su Espíritu Santo nos asista para poder comprender su palabra, poder entender todo lo que vamos a ver a lo largo de este tiempo que vamos a disponer para el estudio y pues también rogarle a Dios que nos ayude a poner en obra todo el aprendizaje que tenemos en nuestros diferentes ministerios, en el área donde nos ha tocado trabajar en la iglesia, y que pues el Señor también pueda enriquecer el conocimiento en nosotros y que también pueda Él recompensar con creces todo el esfuerzo que cada uno de ustedes emplea y el tiempo para poder estudiar en cada una de estas clases. Hemos estado estudiando los libros del Pentateuco, específicamente vimos la semana pasada el libro de Génesis y el libro de Éxodo, y en esta oportunidad nos toca estudiar el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio, siguiendo por supuesto la misma línea de estudio, en donde vamos a ver cada uno de estos libros, su estructura, algunas generalidades extras y también la teología presente en cada uno de ellos. Por supuesto que el estudio no concluye acá, sino es una introducción prácticamente, en donde queda ahí la espinita para que cada uno de ustedes pueda continuar con el estudio independiente y así poder enriquecer con un estudio más profundo el conocimiento de esta sección de la Biblia que es el Pentateuco. Bien, vamos a entrar entonces de lleno al estudio. Vamos a ver en primer lugar el libro de Levítico, un libro que por demás está a decir importante en el estudio de la Biblia y en donde vamos a ir viendo cómo a lo largo del Nuevo Testamento es mencionado este libro porque tiene que ver mucho con los sacrificios y cuando el Nuevo Testamento va a hablar sobre ellos, entonces va a remitir forzosamente al libro de Levítico. Todo el libro de la carta a los hebreos va a remitirnos al conocimiento más bien al libro de Levítico para que nosotros podamos extraer ahí toda la riqueza que este libro va a tener. Es por entonces que tiene una importancia capital en nuestra comprensión sobre el sacrificio y que tiene que ver con todos los códigos sacerdotales el código de santidad también. Cuando se concluye la alianza entre Yahvé y el pueblo, cuando se promulgan las leyes civiles, las leyes religiosas que habían de regir al pueblo teocrático, y cuando se establecieron y se ejecutaron las disposiciones que tienen que ver con el culto, ahora vamos a entrar entonces a una nueva etapa en el pueblo, que de antemano pasamos de la montaña, el Sinaí, a la tienda del encuentro. Y entonces ahora se trata de regular los aspectos que tienen que ver con el culto, con los ritos, con los sacrificios, y también para todas las circunstancias de la vida del pueblo, y dar normas además para los sacerdotes, para todo lo que tiene que ver con el aparato sacerdotal. Es un libro entonces que nos va a hablar de estas temáticas y en donde el pueblo va a recibir por parte de Moisés, por supuesto, por supuesto por parte de Dios a través de Moisés, todas estas disposiciones relacionadas con el culto, con la vida diaria de la comunidad, con lo que tiene que ver con los sacerdotes, sacrificios, los ritos, etcétera, y es lo que vamos a ver en esta oportunidad. En cuanto al contenido y estructura del libro, este se va a componer de 6 partes importantes.
que van a atender a los elementos temáticos presentes y dominantes en el libro. Estos 6 divisiones son las siguientes. Tenemos en primer lugar del capítulo 1 al capítulo 7 la ley de los sacrificios y las ofrendas. El capítulo 8 al capítulo 10, consagración sacerdotal y primeros sacrificios. Del capítulo 11 al capítulo 15, la ley de pureza ritual. El capítulo 16, el día de la expiación. De los capítulos 17 al 26 vamos a encontrar ahí la ley de santidad, y el capítulo 27, que es un apéndice, la ley sobre los votos. En cuanto a la formación del libro, el libro de Levítico fue redactado en su última edición, ha sido un proceso en donde han habido varias ediciones, y la última edición del libro fue redactada por un autor de origen sacerdotal de Jerusalén, y escrito después del destierro, después del exilio en Babilonia. Cuando, cuando este escritor recopiló y ensambló las tradiciones yavista y eloísta, las puso por escrito, las unió y puso por escrito algún complemento extra para el libro. Recordemos que la tradición yavista y eloísta se va a unir después de la caída de Samaria en el año 721 a.C. y se funden en un solo escrito, y posteriormente el autor, que tiene a su alcance esta recopilación, lo que va a hacer es que le va a añadir lo que es el capítulo 8 al 10 y el capítulo 16, que viene haciendo lo que es propio del redactor final. Todo lo demás entonces es una recopilación donde se va a unir las tradiciones, y el autor entonces le agrega estos capítulos a la obra, y cuando la obra ya está terminada, otro autor de la misma línea, de la misma escuela sacerdotal, le pareció a él necesario recoger de manera de apéndice todas las normas sobre el cumplimiento de los votos, y de esta manera introduce el capítulo 27 a manera de un apéndice. Es un agregado que se le hace posteriormente, también en la época del destierro, del posexilio, y de esta manera se forma, queda ya de manera terminada el libro de Levítico. Es un proceso bastante largo, pero su redacción final ocurre en el posexilio, y que tiene que atender también a la experiencia, a la vivencia, al contexto del pueblo que está viviendo la experiencia del posexilio. Entonces hay que saber, entender lo que ocurrió, la experiencia del pueblo, del judaísmo del posexilio, para poder comprender el libro de Levítico. Y sobre esto quiero agregar lo siguiente. Recordemos que el pueblo, que viene de la experiencia del exilio, una experiencia amarga, en donde ellos pudieron experimentar en carne propia lo que es vivir sin la tierra, sin el templo, sin la monarquía, que son tres instituciones importantísimas en Israel, porque no solamente le da identidad al pueblo, sino además son tres promesas que Yahvé les había dado a ellos, que en el exilio en Babilonia ellos perdieron. Entonces hay una reflexión por parte del pueblo de el por qué están ellos en el exilio, por qué están sufriendo ellos todo ello, lejos de la tierra, sin templo y sin monarquía, sin monarca. Y entonces surge un movimiento en respuesta a la inquietud del pueblo, porque el pueblo, la respuesta que ofrecen es que el que ha fallado es Yahvé, que los ha abandonado. Él les prometió esas tres instituciones
pero que ya no las tienen ellos, se les ha arrancado y Yahvé prácticamente, él ha visto cómo ellos son llevados al exilio y entonces el culpable es Yahvé. Este movimiento que surge trata de responder a esa pregunta del pueblo, pero de una manera que se remonta a la historia del pueblo. Y entonces surge la respuesta que es el pueblo el que ha fallado y no es Yahvé. Y entonces cuando ellos retornan al exilio, entonces retornan con esa idea, con esa experiencia, con esa respuesta ya en sus corazones, en su mente. Y entonces cuando ellos retornan, ya quieren hacer las cosas bien. Ya no quieren cometer los mismos errores que cometieron cuando fueron llevados a Babilonia. Y entonces resulta que ahora todas las disposiciones que Dios les dio para el culto, para el sacrificio, para los ritos, para el sacerdote mismo también y para la vida cotidiana, ahora el pueblo quiere guardarlos a la perfección, quiere guardarlos de una manera meticulosa porque no quieren otra vez volver a sufrir las consecuencias del exilio. Y entonces el libro de Levítico responde precisamente a esta respuesta del pueblo y entonces también el libro de Levítico lo que aporta para la experiencia del pueblo es que vamos a ver allí cómo de manera a veces hasta exagerada se dan las disposiciones, etcétera, para que el pueblo pueda vivir en cuanto al culto, a los ritos, los sacrificios, al sacerdocio y también lo que es el culto y la vida cotidiana del pueblo. Ese es el contexto a grandes rasgos del libro de Levítico, importante para poder comprender todo lo que está presente en sus páginas. En cuanto a la teología del libro, la teología presente en el libro vamos a encontrarla en cada uno de los bloques en particular y los cuales son los siguientes. En primer lugar tenemos los sacrificios. Todo sacrificio es en honor de Yahvé. Es un reconocimiento a los derechos. A él pertenece ante todo la sangre de todo animal, ya que la vida está en la sangre y solo Dios es dueño de la vida. Al Señor no se le puede ofrecer nada que no sea perfecto y sin defecto alguno. Todo es consagrado a Dios, todo lo que el pueblo va a consagrar a Dios es santo y debe ser tratada como cosa santa. La comunidad del posexilio se sentía pecadora, como les mencioné hace unos momentos, se sentían ellos pecadores y por eso estimaban en mucho los sacrificios, porque hay que hacer sacrificio para que Dios pueda perdonar al pueblo por la más mínima, eh, eh, por el más mínimo pecado que el pueblo haya cometido. Hay que ofrecer un sacrificio para que no exista el pecado en el pueblo. Esos sacrificios que son aroma que aplaca al Señor se van a convertir en un eje importante para el pueblo. Vamos a ver en el libro de Levítico cómo se dan todas las disposiciones para los sacrificios, que es de manera muy especial, muy meticulosa. Hay que guardar todo lo contenido para los sacrificios. Y es un aroma que va a aplacar a Dios. Por eso es que vamos a ver que a Yahvé le gusta el olor de la carne, de la grasa, perdón. Porque a Yahvé le gusta que el pueblo le ofrezca sacrificios porque entonces de esa manera Dios, el Señor, se va a mantener en una paz y se va a mantener también contento con el pueblo. Por ese motivo eran comunes los sacrificios expiatorios
con que se quería satisfacer a Dios por los pecados, por muy leves que fueran estos, y así limpiarse de las impurezas. En esos sacrificios que suponían la humilde confesión del pecado, el pecador traspasaba simbólicamente a la víctima sus pecados mediante la imposición de las manos y recobraba la pureza perdida y también podía acercarse confiadamente a Dios en el culto. Tenemos por otro lado los sacrificios de comunión, en donde los que ofrecían el sacrificio reafirmaban su alianza y la comunión con Yahvé, y además también con sus hermanos, sobre todo con los pobres. Eso era una parte importante, que también fue uno de los señalamientos que el profetismo antes del exilio señaló al pueblo de Israel. Amós, por ejemplo, va a hablar que el pueblo llegó a tal grado que por un par de sandalias vendían al pobre. Y entonces aquí, en el libro de Levítico, el sacrificio de comunión va a tener esa connotación que va a reafirmar por un lado la alianza con el Señor, pero también con sus hermanos y sobre todo con los pobres existentes en el pueblo. Un dato importante es que la aceptación del oferente por parte de Dios no dependía del precio de la víctima. La víctima ofrecía, de acuerdo a sus capacidades y a su economía, a su situación socioeconómica, un sacrificio a Yahvé, y Dios acepta por igual, por un lado, un par de tórtolas o un puñado de harina que ofrece el pobre, y por el otro lado, un ganado mayor que ofrece el rico. Valen lo mismo delante de Dios, lo que importa ahí es cómo la persona se acercaba para ofrecer ese sacrificio. Y Dios no tiene preferencias por ninguna clase de personas. Era importante también que mientras el pagano no tenía ninguna seguridad de si su sacrificio sería bien recibido, el israelita, por otro lado, estaba seguro de que su ofrenda era recibida por Dios. Aquí hay una diferencia entonces con los otros pueblos, con sus dioses, porque el oferente con otras divinidades ofrecía el sacrificio, pero él estaba a la expectativa de si su Dios le aceptaba la ofrenda, y por el lado de Israel ellos tienen la seguridad de que Yahvé les acepta la ofrenda que le llevan al altar. Por otro lado tenemos también como eje teológico el sacerdocio. La pureza y la santidad de Dios van a exigir que cuanto más tiene el hombre para acercarse a Dios, el hombre debe de hacerlo de una manera especial y debe estar consagrado y además de ello, apartado de todo aquello que va a ser profano, de todo lo que va a ser impuro. La proximidad de Dios no es peligrosa, no es amenazante para la persona que se le acerca en un estado de pureza. Pero cuando estas normas son traspasadas, las normas de pureza, la santidad de Dios va a destruir a quien ha violado estas normas de pureza. De ahí entonces las prescripciones de pureza y los sacrificios de manera exhaustiva, esos sacrificios expiatorios que se van a prescribir para, por un lado, la ordenación sacerdotal y también para el momento en que el sacerdote tiene que entrar en el lugar santísimo. Quiere decir entonces que cuando el hombre se va a acercar a Dios, lo puede hacer en total confianza siempre y cuando el hombre se mantenga en un estado de pureza. Puede tener un acercamiento con Dios
y el hombre no tiene que temer absolutamente nada por eso. Pero cuando el hombre traspasa estas normas de pureza, entonces viene la aniquilación inmediata por parte de Dios. Y por eso entonces se da toda una serie de regulaciones que tienen que ver con la pureza del sacerdote, con sus vestimentas inclusive, que vamos a ver en el libro de Levítico, como de manera escrupulosa, que ya se perfila desde del Éxodo, como el sacerdote tiene que vestir de manera pulcra con telas especiales, con toda una con un cuidado cuidadoso de cómo se va a acercar ante la presencia de Yahvé. Y esto entonces tiene que ver con el sacerdocio, la manera en cómo tiene que acercarse para que él pueda ofrecer los sacrificios y también poder acercarse ante la presencia de Dios en el lugar santísimo. Por otro lado tenemos como eje teológico la pureza. Entre las instituciones israelitas que más cuesta comprender están estas leyes de pureza que encontramos en el capítulo 11 al capítulo 15 de Levítico. Para ellos, ser una persona impura significaba que no estaba en condiciones de participar en el culto. El Dios santo, el Dios puro, el Dios como fuente de salud y de vida, no va a tolerar, no va a compartir con todo lo sucio, con todo lo que es nocivo y con todo lo que implique una especie de putrefacción, de impureza e incluso de muerte. Y esto es porque la morada de Yahvé está en medio de Israel. Ustedes pueden ver cómo el pueblo se establece alrededor de la tienda del encuentro. Lo vamos a ver más adelante, el significado que esto tiene. Y es porque Yahvé está morando en medio de Israel. Los israelitas contaminados de impureza contaminarían entonces esa morada al acercarse a ella para el culto. Y las causas de impureza no eran consideradas como un pecado propiamente dicho. Pero el israelita que procuraba mantenerse puro, entonces daba testimonio de que Dios era un Dios todo vida, todo santidad y también todo hermosura. Quiere decir entonces que la pureza juega un papel importantísimo para la vida del pueblo de Israel. Si el pueblo va a querer morar cerca de Dios, si el pueblo va a querer caminar con Dios, estar cerca de Dios, entonces forzosamente el pueblo tiene que guardar estos rituales de purificación, rituales de pureza, porque no existe la posibilidad de que Dios pueda morar en medio de ese pueblo de manera impura. Quiere decir entonces que la pureza tiene un papel especial en la vida del pueblo de Israel. Y cada uno de los miembros de la familia, de las familias del pueblo, van a guardar todos los rituales de pureza. Por eso es que es importante, aquí en el libro de Levítico, menciona, que el libro menciona toda esta regulación en cuanto a ello. El pueblo tiene que guardarse puro porque de esa manera da testimonio de que Dios es un Dios no solamente de vida, sino también es un Dios santo, es un Dios que se alegra y que convive con aquel que es puro. Otro eje teológico es la santidad. Desde el Éxodo vamos a ver que el Dios de Israel es absolutamente santo, es decir, es perfecto. Y este Dios santo santifica a Israel. Ya hemos visto cómo en el libro del Éxodo, cómo se da al mismo tiempo de la elección,
Dios hace santo al pueblo, lo ha apartado para que le pertenezca, pero también viviendo de acuerdo con la santidad de Dios por el cumplimiento de sus mandamientos. Y aquí no hablamos solamente de los 10 mandamientos, sino los mandamientos de Dios en general, todas las disposiciones que Dios le va a dar al pueblo para que el pueblo pueda guardar esa santidad. Los israelitas, por un lado, con sus pecados, y los sacerdotes, por otro lado, con sus faltas rituales, profanan el santuario y las cosas santas, pero ante todo profanan el nombre del Señor, se profanan a sí mismos y también profanan la tierra santa. Quiere decir que cuando existe un pecado en el pueblo, ya sea en una familia o el pueblo en general, se contamina todo. Profanan el nombre de Dios, se hace profano el nombre a ellos mismos, pero también a toda la tierra santa. Entonces, todo el pueblo tiene que guardar esa pureza, esa santidad, y para ello entonces tiene que hacerlo de una manera especial. Pero va a cobrar especial renombre aquí o señalar aquí algo importante, es que los pecados contra el prójimo y sobre todo contra los pobres, contra los desamparados, también del forastero y el siervo israelita, van a tener una gravedad especial. Quien trata a esas personas de manera injusta o de una manera despiadada, se las van a tener que ver con Dios, porque Él es un Dios defensor del débil. Y todo buen israelita va a recordar que el Señor salvó a Israel cuando ellos eran forasteros, cuando ellos eran esclavos en Egipto, extranjeros allá, y les dio la libertad y la tierra de Canaán. Y esto es porque el pueblo también, cuando ellos en su caminar se van a encontrar con extranjeros que van a vivir en el pueblo quizás o van a tener contacto con ellos, y entonces el pueblo no debe de olvidar como parte de la santidad que ellos fueron esclavos en Egipto y que Dios les entregó la tierra a ellos. Es en el libro de Levítico y especialmente en la ley de santidad en donde se concentran todos los deberes para con Dios, cuando el Levítico dice, y seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y también todos los deberes para con el prójimo, en esta otra frase, amarás a tu Dios, a tu prójimo, perdón, incluyendo aquí al forastero, como a ti mismo. Porque para el libro de Levítico el inmigrante es también un hermano y por lo tanto esa ley que existía en los pueblos vecinos de Israel, solamente que en ellos el beneficiario era exclusivamente alguien del mismo pueblo. Pero aquí esta ley para el pueblo de Israel tiene que aplicarse también para el extranjero, porque el extranjero también se convierte entonces en un hermano para ellos. Y esto es importante también señalarlo porque marca una diferencia de Israel con respecto a los otros pueblos. Para los otros pueblos que tenían también esta ley, aplicaba únicamente dentro del pueblo. Ya en Israel, esta misma ley lo que tiene es que abarca también al extranjero. Y eso es alguna característica importante también para mencionarlo en el libro de Levítico, aunque después el pueblo de Israel no aplicó esta ley para el extranjero, sino se encerró en sí mismo, porque ellos se creían únicos, especiales, y entonces es cuando el pueblo se encierra en sí mismo. La ley abarcaba, la ley de santidad abarcaba todos los aspectos de la vida del israelita común y corriente. El que vivía según
estas reglamentaciones y procuraba estar siempre disponible para ese trato cercano con Dios. Entonces era alguien que podía vivir bien. Cuando un israelita procuraba la práctica de todas estas leyes, entonces podía acercarse a Dios con toda confianza porque estaba cumpliendo a cabalidad con todos estos preceptos. Pero también el israelita debía rechazar toda práctica idolátrica y observar los preceptos cultuales, que no eran muchos en Israel. Además, también su moral sexual era muy severa, muy tajante, y aborrecía las prácticas sexuales que se daban en los cananeos, como por ejemplo la prostitución sagrada que existía en los cananeos, los rituales de la fertilidad que también había en Canaán. Estaba prohibido esto en Israel. Además, el israelita debía ser justo, debía ser honrado, respetuoso con el prójimo y además amar a sus hermanos. La compasión hacia el necesitado ponía freno al afán de lucro de los miembros del pueblo. La tierra que labraba el israelita tenía una función social. Por un lado era de Dios y por otro lado era de todo el pueblo antes que suya propia. Se sentía solidario con todo el pueblo, pero tenía poca estimación por el extranjero. Era una comunidad, era una ley de santidad que que se procuraba más hacia el interior del pueblo que hacia los extranjeros. Aunque ya como vimos tenía una importancia especial con el extranjero en cuanto al trato que se le daba a él. El siguiente eje teológico es la interpretación del destierro, en donde Levítico 26 cumple la función de explicar desde la alianza la tragedia del exilio. Este capítulo nos va a hablar que no sucede el exilio por obra de Dios, por un capricho de Dios, sino como un justo castigo por la desobediencia a los términos de la alianza. Pero con el exilio, cuando el pueblo de Israel va al exilio y ya estando ahí, el pueblo va a aprender la lección. De ahora en adelante va a confesar sus infidelidades y las de sus padres. Y Dios, al mismo tiempo y en consecuencia, se va a acordar de la alianza que hizo con los patriarcas, con sus antepasados. Y el destierro no significa que Dios haya aborrecido al pueblo, ni que haya roto con la alianza. El Dios de Israel volverá a realizar la hazaña del éxodo a los ojos de todas las naciones y se va a cubrir otra vez de gloria. Y esta es la interpretación que ellos hacen del exilio. Y estos además también son los ejes teológicos, que son 5 para el libro de Levítico. Este libro de la Biblia es un punto de referencia para el estudio